Asamblea Nacional, el honorable diputado Cristiano Adames, ha convocado a esta reunión especial para tocar un tema sumamente importante. Tiene que ver con el proyecto de ley 748 que modifica la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y se dictan otras disposiciones. Queremos saludar a nuestros amigos del CONEP que están aquí con nosotros esta mañana, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y su presidente Rubén Castillo Gil. También nos acompaña el coordinador del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados y su grupo también de trabajo que lo acompaña también, el señor Aniano Pinzón. Dicho esto, vamos a dar inicio inmediatamente, pero antes también quiero saludar precisamente al secretario general de la Asamblea Nacional, Kivian Panae, también al honorable diputado Daniel Ramos, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, y por supuesto al presidente de este órgano del Estado, el honorable diputado, el doctor Cristiano Adames Navarro. Y por supuesto, a todos ustedes que nos ven allá en casa, en su oficina, a través de ANTV y todas nuestras plataformas digitales. Iniciamos inmediatamente para dar la bienvenida con las palabras del secretario general de la Asamblea Nacional, el licenciado Kivian Panae. Buenos días. En nombre del presidente Cristiano Adames, así como del presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, diputado Daniel Ramos, y de esta institución les damos la bienvenida a esta reunión que sin duda representa una gran relevancia en las funciones de este órgano del Estado que tiene la representatividad de la ciudadanía panameña en un tema de tanta trascendencia como es la situación y las condiciones de la Caja del Seguro Social. Para nadie es un secreto el hecho de que cualquier condición que de alguna manera genere alguna situación de crisis para el país está muy vinculada al fortalecimiento del sistema de invalidez, vejez y muerte y a las condiciones con las cuales la Caja del Seguro Social puede sustentarse. De manera reiterada, esta Asamblea, este órgano del Estado, ha estado pronunciándose a través del Pleno, a través de las comisiones de trabajo y a través de su junta directiva en la necesidad de promover un diálogo sensato y tripartito, donde en efecto estén involucrados las partes que realmente juegan un rol en poder garantizar un acuerdo que permita afrontar la problemática que conlleva la Caja del Seguro Social. En ese sentido, esta reunión promovida por el presidente de la Asamblea, así como otras que se han venido desarrollando tanto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, con quien inclusive este órgano del Estado ha firmado convenios, así como con las distintas organizaciones de trabajadores lideradas por el CONATO y otras, son precisamente el interés que este órgano del Estado tiene en poder generar las condiciones que permitan, a través de su función constitucional, generar y afrontar los problemas que el país tiene, y sobre todo en un tema tan trascendental como es la problemática de la Caja del Seguro Social. Es realmente imperante afrontar, no solamente con sensatez, sino en el tiempo oportuno. Para todos debemos estar claros de que en efecto el problema de la Caja del Seguro Social no solamente es un problema grave y complejo, sino que además nos lleva a tomar decisiones en tiempo oportuno. Es por eso que en virtud de estas condiciones, esta reunión tiene el propósito de generar los acercamientos necesarios para poder afrontar esta problemática. En este órgano del Estado, que además, como hemos mencionado, es el que representa la función legislativa y su función constitucional de ser el representativo de la sociedad panameña. Y es aquí donde al final se tendrá que afrontar la gran responsabilidad de reformar la ley que en efecto tenga la viabilidad de afrontar la problemática de la Caja del Seguro Social. Ya existe dentro de la discusión de la Asamblea Nacional un proyecto de ley, el 748, que fue inclusive presentado por iniciativa ciudadana, por un conjunto de organizaciones laborales lideradas por la Central Nacional, por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, que ya ha sido objeto de discusión y ha sido prohijado, y es un proyecto de ley, el 748, y
evaluar a través de esta reunión la posibilidad de que a través de la discusión de este proyecto de ley pueda generarse las condiciones de apertura que nos permitan de una vez por todas como país afrontar un problema de tanta trascendencia como es la condición y la situación de la Caja del Seguro Social. Reiteramos y manifestamos la intención de este órgano del Estado, de quien la dirige el presidente Crispiano Adames Navarro, quien ha de manera reiterada buscado los mecanismos que permitan generar las condiciones de apertura para que la Asamblea Nacional juegue su rol dentro de la sociedad panameña, de generar las condiciones de diálogo y de consenso que nos permitan afrontar los problemas del país. Así que les agradecemos mucho su presencia, su participación, pero sobre todo la disposición que tengan para poder generar las condiciones que nos permitan como país, como nación, afrontar una situación de tanta trascendencia como es la condición y la situación que tiene la Caja del Seguro Social y el sistema de invalidez, vejez y muerte. Así que muchas gracias por su presencia y esperamos que esta reunión, que debe ser parte de todo un proceso, nos permita de una vez por todas generar las condiciones para que el país pueda avanzar hacia un futuro y hacia un desarrollo sustentable. Gracias. Muchas gracias al secretario general de la Asamblea Nacional, el licenciado Kivian Panay, dando las palabras de bienvenida también esta mañana aquí en el Salón Azul de la Asamblea Nacional de Diputados. Antes de continuar, quiero comentarles a las personas que nos están viendo, sobre todo en ANTV, en nuestro canal de televisión, que también estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales. A través de Instagram pueden acceder a Asamblea PMA en su celular, por supuesto, y también a través de nuestra página web, asamblea.gov.pa. Vamos a continuar ahora y nos va a hablar en este momento el honorable diputado Daniel Ramos. Él es el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Diputado. Buenos días a todos y todas. Señor presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, Kivian Panay, secretario, a los que en el día de hoy están por parte de las empresas. Igualmente saludo especialmente también a los que representan a los trabajadores de la parte privada mayormente, particulares. Nosotros aquí en la Asamblea, en la preocupación que va en la misma dirección de la política del presidente de la Asamblea de escuchar, de jugar un rol, en algunos casos mediador, de dirigir y de servir como escenario de discusión y de debate en busca de encontrar las soluciones a las situaciones diversas. En ese trance o camino nos encontramos, como es conocimiento de todos, la situación de la Caja de Seguro Social, que dio lugar a un diálogo que de alguna manera se interrumpió por no darse las condiciones que exigían lo que para la Asamblea es uno de los grupos importantes. Y en función de eso, la Asamblea el 19 de julio de 2021 emitió una resolución donde recomienda que se conforme el diálogo tomando en cuenta tres partes: a los trabajadores, a los empresarios y al gobierno nacional, que tiene la responsabilidad de llevar a buen puerto y de conducir de la mejor manera el tema, la administración de la caja. Luego de esa resolución que se dio, en fecha siguiente, se presentó en la Asamblea un anteproyecto de ley que busca o tiene como propósito atender la situación crítica que está enfrentando la caja. La Asamblea responsablemente, como es su función, asumió, recibió el proyecto, lo prohijó, con fundamento en que es un tema de suma importancia, uno de los temas más importantes que en este momento el país enfrenta, y que
debe llevarse a cabo una discusión teniendo precisamente las tres partes presentes para poder cumplir con el principio de la resolución que precisamente emitió la Asamblea. En ese sentido nos encontramos hoy pues en la idea de ver cómo nosotros como Asamblea podemos conducir lo que debiera ser la discusión del proyecto de ley, escuchar a todas las partes y además pues que al final, en función de ese consenso, de esa decisión que tomen las partes, la Asamblea pueda aprobar cumpliendo con la Constitución en el sentido de darle trámite y avance a lo que es el proyecto de ley una vez nosotros tengamos la decisión que ustedes puedan tomar, todos los que deben ser parte de la discusión en un escenario de balance en el que se pueda ponderar cada parte como corresponde y que sientan que han podido construir una solución que realmente atienda a que nosotros podamos producir una caja de ahorros, caja de seguro social sostenible en el tiempo, de acuerdo al beneficio de todos, del país, de los trabajadores, del gobierno, de las empresas, pero que no vaya, que realmente agotemos todos los esfuerzos, que no descartemos ideas, sino que podamos realmente sustentar, que podamos proponer y tener todo lo que requiera el país o el proyecto para el beneficio, dejando a un lado pues el tema de los intereses que no necesariamente van de acuerdo a lo que necesita Panamá. Eso es lo que podemos decir para entonces quedar en un punto en el que vamos a escuchar. El presidente también va a decir pues tu palabra. Gracias. Muchas gracias a usted, diputado Daniel Ramos, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Queremos recordarles a los que se unen en este momento a esta transmisión a través de nuestro canal ANTV, también a través de nuestras plataformas digitales, en Instagram, Asamblea PMA, y también a través de nuestra web, asamblea.gov.pa, que se está llevando a cabo una importante reunión convocada por la Asamblea Nacional, por su presidente, el diputado Crispiano Adames Navarro, para tratar el tema de la Caja del Seguro Social, el proyecto de ley 748, que modifica la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y se dictan otras disposiciones, por supuesto en la presencia de miembros del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados, el CONATO, y también de CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es lo que está sucediendo esta mañana acá en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. Dicho esto, continuamos. Y ahora nos hablará el presidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado, el doctor Crispiano Adames Navarro. Gracias, señor Donoso. Reiterar los saludos al Consejo Nacional de la Empresa Privada y al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Hace 2 años, al llegar a esta gestión como presidente de la Asamblea, hemos tenido acercamiento con diferentes organizaciones de la vida nacional, tanto de la empresa privada como de los sectores obreros. Incluso una de nuestras primeras intervenciones fue firmar por un mandato de la Junta Directiva de esta Asamblea un convenio con el CONEP, recuerdo que fue en el Hotel Sheraton, me parece, en donde establecíamos un criterio de afrontar muchas de las amenazas o retos que pudiesen intervenir y tener incidencia política, económica y social dentro de la realidad de reactivación económica, porque estábamos prácticamente en las postrimerías de la afectación fundamental de la COVID como tal al país. Y de ese convenio suscrito salieron unas iniciativas
primarias que recuerdo que fueron una disposición que contenía algunos aspectos sobre los incentivos preferenciales que se requerían toda vez que en ese momento estábamos prácticamente al borde de la conclusión de lo que anteriormente había sido una disposición legal. Posteriormente, por separado, hemos estado vinculados a ambas organizaciones discutiendo diversos temas. Unos en el CONATO, situaciones que se han presentado que indican la posibilidad de persecución, incluso judicial, de arrastre en el hecho de la participación de ellos en un evento internacional y cómo la misma, a juicio de ellos, pudiese establecer una referencia de intermediación y mediatización de la clase obrera. Hemos conversado sobre otros temas inherentes al aspecto laboral y creo que llegamos a un acuerdo particular sobre la temática que aquí se ventilaba sobre el acoso laboral, que era un convenio internacional que tiene muchas prestancias y que no solamente lo exigía la Organización Internacional de Trabajo, sino que era una normativa de avanzada en muchos países de América Latina y Panamá requería tenerlo como una disposición legal que permitiese la protección laboral y otros temas más. Con el CONEP, de igual forma, hemos tenido varias conversaciones, entre esas conversaciones inherentes a la ley de medicamentos que hoy probablemente estemos aprobando en una división que la Asamblea como equipo determinó en la parte regulatoria, fundamentalmente abordar los conceptos regulatorios y en materia de compras como tal de medicamentos en el sistema público, fundamentalmente diferenciarlo a una discusión posterior e inmediata porque ya se tienen borradores particulares al respecto. Con eso hemos llegado a un propósito que tiene que ver tanto con la parte social y las organizaciones como también con el aspecto de la empresa privada. También habíamos discutido temas con referencia a un proyecto de ley que trajo bastante controversia a nivel nacional, que fueron los incentivos turísticos. El proyecto que aquí se pasó, fue vetado, fue reconsiderado y fue aprobado por insistencia y entiendo que está siendo firmado prontamente porque no hay una vía más que permita que no pueda ser firmado. Estuvimos conversando y conformamos la mesa técnica con referencia a un proyecto de equiparación de las condiciones fiscales y laborales de la zona libre de Colón y del conocida área de Panamá Pacífico. Se instaló una mesa técnica fundamentalmente por situaciones inherentes a reclamaciones de orden laboral de los empleados o trabajadores, ante todo de la zona libre, y creo que esa mesa aún no llega a una conclusión, ¿verdad? Pero determinó, el Ministerio de Economía y Finanzas está por determinar algunas condiciones y veremos si a título de no solamente la puerta abierta que tiene el equipo de la Asamblea Nacional, no es mi persona exclusivamente, podemos llegar a una conclusión de algo que por lo menos el sector de la zona libre de Colón determina que es una desventaja particular. En ese sentido, en la Asamblea Nacional, el 18 en julio del 2021, ante la situación que se presentaba en la mesa de diálogo instalada en el Parlatino por la Caja del Seguro Social y que significó en un momento determinado la retirada del sector obrero de la mesa del diálogo, esta asamblea preconizaba, porque ese diálogo tenía que ser un diálogo tripartito,
y que históricamente había sido concebido entre los obreros, los patronos y el Estado, y que por razones que algunas entendemos y que no, sin ánimo de querer limitar la participación, entendíamos que la metodología por la cual se había planteado la misma en el Parlatino no solamente pudiese significar un aspecto de dilatación para un tema tan sensitivo como ni siquiera el programa de invalidez, vejez y muerte, sino el programa de la seguridad social en este país. Y a través de una resolución firmada de manera unánime por la mayor cantidad, casi todos los diputados, creo que fueron 71, esta Asamblea, en uso de sus facultades constitucionales, instó al Gobierno Nacional, a través de la resolución número 3 del 19 de julio del 2021, a la reorganización del diálogo nacional por la Caja del Seguro Social y explicó las razones fundamentalmente en el concepto de la mesa tripartita. Como bien les esbozó el distinguido honorable diputado Daniel Ramos, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el 18 de octubre del 2021, por la vía de participación ciudadana, que es uno de los mecanismos que tiene la ciudadanía de presentar sus anteproyectos o su cosmovisión sobre temas particulares, la organización Consejo Nacional de Trabajadores Organizados presentó una iniciativa legislativa que fue evaluada en su conjunto por participación ciudadana y el mecanismo de asesoría legal para establecer si el mismo era viable cumpliendo con los requisitos de formalidad que exige la ley. La misma fue aceptada por participación ciudadana y asesoría legal y destinada a Secretaría General, que la difirió hacia la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. El 18 de enero del 2022, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social acoge la normativa en una de las instancias que establece el proceso de debate, que es el prohijamiento de cualquier iniciativa que llegue de mano de los honorables diputados o de organizaciones por conducto de la participación ciudadana. Eso nosotros ya lo conocemos, estoy tratando de detallar una ruta cronológica, y la misma fue prohijada el 18 de enero. Prácticamente han pasado 1 año y 2 meses, casi 3 meses. Y nosotros hemos estado pendientes de que las autoridades asuman una determinación y a su vez hemos estado escuchando tanto los clamores como las peticiones que se nos han hecho como asamblea de poder reactivar este proyecto, porque el mismo está en la agenda de los proyectos sensitivos, en el caso particular de la Convención de Salud, Trabajo, Desarrollo Social, y nosotros tenemos no solo la instrucción, sino el mandato de poder atender los proyectos de esta manera. Y eso es lo que hemos hecho en la referencia que acabo de decir sobre la ley de medicamentos, sobre los intereses previdenciales, que entiendo el CONEP tiene una propuesta que ya estamos analizando y que va a ser presentada a título de proyecto de ley ya por iniciativa de diputados. Estuvimos conversando sobre los incentivos turísticos y la equiparación y otros temas más adicionales. Igual con el CONATO en otros temas. Pero nos corresponde tomar una decisión con referencia a la apertura del debate como tal. Y esta reunión es una reunión exploratoria en donde 2 sectores que han tenido sus espacios históricos de afinidad, pero también de controversia, que es propio, es más, a veces la contradicción trae el desarrollo, hoy puedan sentarse. Y no es que tenemos que en realidad pedir algún grado de permiso como un órgano legislativo que tiene la capacidad constitucional de tomar decisiones, pero hemos querido hacerlo de cara a la política de puerta abierta que hemos establecido con muchísimos temas en esta Asamblea durante estos 2 años. Sabemos
que hay posiciones de lado y lado que parecieran ser posiciones irreconciliables. Pero yo creo que la capacidad de nosotros como seres humanos es precisamente conversar y negociar y asumir temas que hoy parecieran, después de haber esperado un informe de la OIT, porque esa fue una de las condiciones para supuestamente reactivar la mesa del diálogo, que había un impas. Y el problema, a juicio de muchos, es prácticamente una crónica de algo que puede significar un conflicto de trascendencia inimaginable. Mire lo que está pasando en Francia ahorita. Prácticamente hay una inmovilización de la economía francesa producto de una normativa de aumento de las pensiones, en el caso particular de la edad de jubilación a 64 años de edad. Entonces, una de las condiciones per se que se dieron en la mesa del diálogo, y estoy concluyendo, para darle la posición a ambos, solamente pedimos tranquilidad, pedimos comprensión y el reconocimiento que la democracia fundamentalmente no es el hecho de las mayorías, sino el respeto al disenso. Se establecieron parámetros que hacen muy difícil o bastante difícil per se el diálogo inmediato, aunque muy favorable para la ciudadanía en general, que son el no tocar las medidas paramétricas. Ese es un tema invariable que alguien que pueda levantar la mano ante todo para decir que no es así, es así, sería súper mágico hacerlo de esa manera. Y por eso, sin iniciar, y espero que sea así, ese concepto de las medidas paramétricas, han surgido muchas variantes de organizaciones que incluso no vienen del sector laboral ni del CONEP, que hablan sobre porcentaje de aporte del Estado en todas sus variantes. Yo creo que con el contrato, que gracias a Dios, ese fue otro de los temas que conversamos con CONEP, de la minera, que ya pareciera ser que en borrador va a estar en firme y prontamente estaremos revisándolo. Hasta ahora desconocemos su contenido, pero estaremos revisándolo en base a nuestras facultades. Existe una fórmula que este proyecto puede también analizar, que es la participación del Estado en sus aportes de una forma que el Estado ha considerado. Ha habido sectores que conversan sobre mejorar el rendimiento de los depósitos bancarios e inversiones, sobre las inversiones en infraestructura de servicios públicos y privados, sobre las inversiones en infraestructuras para cobro de alquiler, sobre alternativas de cambio, sobre inversiones en infraestructura para ventas o hipoteca, usufructo en propiedades adquiridas por jurisdicción coactiva, aporte del Estado por compensación de servicios a no asegurados, aporte del Estado al sistema del IBM para mejorar las pensiones mínimas, inversión por ahorro o transacciones en la banca estatal y privada como capital de segundo piso, préstamos personales e hipotecarios a los asegurados, pensionados y sociedad, inversiones en empresas e industria con bajo riesgo, aumento del aporte del fideicomiso, revisar la tarifa de riesgos profesionales según siniestralidad, sistema de prevención a evasión de aporte a la seguridad social, ajuste de los impuestos estatales para generar ingresos a la caja del Seguro Social sin tocar las medidas inicialmente o taxativamente, las parámetros conocidas como la edad de jubilación, densidad de cuota, porcentaje básico del cálculo más métodos sumatorios con tope, los porcentajes de aporte del patrono, los porcentajes de aporte del obrero, fundamentalmente. Entonces, creo que hace 2 semanas, antes de iniciar la ley de medicamentos, nosotros abordamos que íbamos a iniciar el debate en comisión para ver el primer tema, el primer debate del mismo. Así que sin más preámbulo, yo sinceramente les agradezco que estemos considerando
la mayor cantidad de los temas de esta asamblea pudiesen plantearse de manera consensuada aquí y en el futuro por el bienestar que representan de toda la seguridad social en este país y el evento de que es un tema sin duda de primer nivel y de primer plano. Así que le doy la bienvenida nuevamente a los compañeros del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en la figura del licenciado Rubén Castillo, que es su presidente, del licenciado Walker Cisemor, está, ¿verdad?, del licenciado Juan Antonio Ledesma, del licenciado Arnulfo Domínguez, de la licenciada Sofía Garzón, que fue lo que se apuntaron para este propósito, la licenciada Aida Michelle de Maduro, a Severo Sousa no lo veo, al licenciado Juan Carlos Reinardos, siempre está aquí, históricamente aquí, al licenciado Yesenia Rangel, al licenciado Camilo Valdés, no sé si hay otro que está participando, y por el CONATO, al licenciado Aniano Pinzón Real, que es el coordinador en esta realidad actualmente, el licenciado Francisco Sánchez, el licenciado Roberto Valencia, no lo veo aquí. No te he visto, disculpa. Los hombres no tenemos vistas periféricas, son las damas. Al licenciado Alberto Reyes, a la licenciada Celidet Rosales, al licenciado Manuel Tajú, a la licenciada Nelva Reyes, a la licenciada Isabel Guzmán, al licenciado José Alba, al licenciado Víctor Collado, al licenciado Guillermo Puga y a la licenciada Ana Elvira Patiño. Abrimos la respectiva participación de ustedes para hacer los planteamientos generales y después estaremos como asamblea evaluando las mismas y tomando una decisión con referencia a la apertura al primer debate del proyecto de ley 748, que en su título expresa que modifica la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y se dictan otras disposiciones. ¿Quién inicia? Yo decido. Vamos a comenzar por los proponentes, ¿no? ¿Quién de los proponentes? El licenciado Aniano Pinzón Real. Sí, buenos días, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señores de la empresa privada, compañeras y compañeros todos. Como es del conocimiento de ustedes, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados presentó esta iniciativa legislativa en función de que el diálogo por la Caja del Seguro Social, que fue instalado en el Parlamento Latinoamericano, para nosotros no reunía las condiciones necesarias de tripartismo para participar en ella. En ese momento, CONATO presentó una serie de señalamientos entre aquellos que decíamos que era necesario que la Organización Internacional del Trabajo interviniera en el tema actuarial. Sin embargo, corrió el tiempo y el informe actuarial llegó hasta hace poco a nuestro país. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados ha presentado una iniciativa integral. Cuando hablamos de integral, es que la Caja del Seguro Social no solo debe revisarse el tema del IBM, sino que debemos revisar integralmente todos los artículos que tienen que ver tanto con los asuntos de principio como el tema de la autonomía de la Caja del Seguro Social, el tema relacionado a lo administrativo, el tema relacionado a los principios financieros que rigen en la Caja del Seguro Social, porque ese es uno de los temas que a juicio de nosotros creemos que han sido vulnerados durante muchos años en Panamá. Entonces, cada uno de esos artículos han sido reformados. Hemos propuesto también alrededor
de más de 16 recomendaciones económicas en este anteproyecto de ley, dentro de uno de los cuales está el tema relacionado a la fibra óptica, los ingresos que debe producir la fibra óptica, que está en la ley de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, no sabemos esos fondos, gobierno tras gobierno, a dónde han ido a parar, que son artículos que se presentaron cuando la reforma del 2005. También queremos señalar que en el 2005, lastimosamente, se hicieron reformas a la Caja del Seguro Social con números falsos, donde había déficit, se pusieron números que señalaban que la Caja de Seguro Social estaba bien. Entonces, hay una serie de problemas que se han venido suscitando del 2005 a la fecha, porque como dice su nombre, la Caja, todo el mundo le quiere meter mano a la Caja. Entonces nosotros los trabajadores pensamos que ya es tiempo de ponerle un alto al tema de la Caja del Seguro Social, de que no se convierta y siga siendo una caja del gobierno de turno, sino que siga siendo una caja al servicio de los trabajadores. Entonces ese proyecto de ley contempla todas las recomendaciones que el movimiento sindical presenta, porque tradicionalmente nosotros quedamos discutiendo otros proyectos de ley por los intereses que tienen otros sectores, y esos proyectos de ley al final, como el del 2005, no llenan las expectativas de mantener una caja de seguro social fuerte, una caja de seguro social solidaria y una caja de seguro social que les sirva a los asegurados. Es por ello que mantenemos el principio del tema de la vuelta a la solidaridad. El movimiento sindical, en ese sentido, nosotros no vamos a dar un paso atrás. Estamos dispuestos a dialogar todo lo que haya que dialogar, pero sin trastocar y volver al tema de la solidaridad, porque creemos que esa es la salvación que tiene la Caja del Seguro Social en estos momentos. Recuperar todos esos dineros que han sido despilfarrados también es parte de la propuesta del movimiento sindical, porque han habido dineros mal gastados en la Caja del Seguro Social. Entonces, esos son parte de los temas. No rehuimos el diálogo, creemos en el diálogo porque el movimiento sindical siempre ha sido de diálogo y negociación. Entonces, estamos dispuestos a iniciar cualquier debate que se dé. Saludamos esta iniciativa de la Asamblea Legislativa. Hemos insistido en varias ocasiones al presidente de la Asamblea sobre la discusión de este tema, y qué bien que acaba de abrirse un debate sobre este tema. El mecanismo que utilicemos debe ser de común acuerdo, debe contener las cosas que nosotros creemos necesarias para esta discusión y poder abrir el debate. No sé si algún compañero quisiera hacer uso de la palabra. Nosotros estamos aquí con una representación, tenemos nuestro asesor legal, tenemos nuestro economista, que han estado trabajando en la sustentación de cada uno de los artículos, tanto legales como económicos. Eso será utilizado en el momento que se dé, si estamos de acuerdo en llegar a sentarnos en una mesa de trabajo. Concluyo. Por parte de la empresa privada, tiene la palabra el licenciado Rubén Castillo Gil. Gracias, presidente. Debo señalar que estamos complacidos con este encuentro promovido por la Asamblea Nacional. Saludamos a la representación del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. En lo particular, conozco a muchos que conforman la dirigencia sindical, a su asesor legal, y creo que es un espacio en el cual va a prevalecer el espíritu ciudadano.
en la escuela en que yo estudié, en el acto de su inauguración, en 1911, el doctor Eusebio A. Morales dijo que se acudía a ese colegio con el objetivo de dominar la ciencia, la tecnología y sobre todo hacer un baño de tolerancia. Es decir, formar a los ciudadanos con el objetivo de entenderse, pensando en el país, no pensando en intereses subalternos. Ese espíritu es el que me anima a participar en este encuentro, ese espíritu que ha permeado a lo largo de muchas generaciones de los que nos preciamos haber concurrido a esas aulas. Cuando hablamos del tema del programa de invalidez, vejez y muerte en particular y el tema de la caja del Seguro Social en general, hablamos de cosas que están conectadas. Porque es cierto que hay que hacer un gran cambio en la gobernanza de la Caja del Seguro Social. Ha sido el interés del Consejo Nacional de la empresa privada plantear en forma reiterada un cambio en la estructura administrativa de la Caja del Seguro Social y en los métodos que se utilizan con el objetivo de poner al asegurado en el centro de todas las cosas. Ese cambio de gobernanza significa que haya más transparencia, que haya más eficiencia, que haya sistemas tecnológicos que ayuden a que el asegurado tenga una información confiable y que al final se puedan aplicar las normas sin atenuantes, sin que exista ningún tipo de discriminación. Eso en cuanto a la estructura administrativa de la Caja del Seguro Social. En cuanto al tema de la realidad global del problema de las pensiones, nosotros partimos de análisis que se hacen desde el punto de vista demográfico. Estamos entrando en esta época en algo que se llama déficit demográfico, es decir, hay menos trabajadores que sustenten las jubilaciones que se están dando. Algunos hablan de que la estructura económica de los sistemas de pensiones que se basan en fórmulas piramidales son parecidas al modelo Ponzi. Lo cierto es que según algunos estudios, por ejemplo el economista George Magnus dice que de aquí, del 2005 a el año en curso, el porcentaje de personas que tienen más de 65 años suponen el 5 o 6% de la población. Al año 2005, el 5% de la población mundial, y eso al año 2030 se va a duplicar y al año 2050 ya será el 18% de la población global. Entendiendo que dentro de esa realidad hay una disminución de la fecundidad, es decir, hay un aplanamiento de la curva demográfica y por eso entramos en el concepto del déficit demográfico. Esa realidad o esa variable no puede ser eliminada de cualquier discusión. Si lo eliminamos, vamos a llegar a resultados erróneos. Hemos dicho que nosotros no queremos imponer una solución al problema del déficit de invalidez, vejez y muerte. Queremos hacer un debate sereno y aspirábamos a que ese debate se diera en una mesa de diálogo para que se generaran los consensos. No renunciamos a hacer un planteamiento legislativo sobre ese tema, porque son las ideas que vamos a manifestar en este diálogo. CONEP hizo un planteamiento que tiene que ver con los 3 pilares, planteamiento que ha sido explicado inclusive en foros públicos y que estamos dispuestos a sustentarlos. ¿Qué ocurre si utilizamos fórmulas que implican que el Estado
financie el déficit. Vámonos a los ejemplos globales. La crisis francesa parte del hecho de que un alto porcentaje del presupuesto se dirige a pagar pensiones, algo por ahí como el 47%. Si esa dinámica continúa unida o atravesada por el déficit demográfico, que es mucho más grande en Europa, lo que va a ocurrir es una crisis económica colosal. Crisis que nos derivaría al mal recuerdo de lo que ocurrió en Grecia. Y en Grecia, en el momento de la complejidad de la situación, el gobierno griego en esa circunstancia histórica decidió no aceptar las condiciones que le imponía la Unión Europea, sobre la base de mantener un sistema que no se sostenía en el tiempo. Después, luego de un ataque de realismo, aceptaron las condiciones de la Unión Europea, que eran mucho más gravosas, y al final se dieron en el medio cosas inexplicables e inimaginables, como reducción de pensiones, un cambio radical en el manejo de las finanzas públicas y otras circunstancias que generan un obvio mal recuerdo. Este es un tema altamente técnico, es decir, no hay espacio para la emoción que rige cuando nosotros hablamos de la modificación de la estructura del sistema de pensiones. Yo no me he jubilado. Todavía me quedan un par de años, aunque pareciese que estoy jubilado. Pero no me he jubilado. Y tengo 1911, la inauguración del Instituto Nacional. Pareciese que esa jubilación se aleja si nosotros seguimos en la dinámica en que nos encontramos, y eso es injusto con la sociedad panameña. Este no es un problema de la empresa privada exclusivamente, ni es un problema de los trabajadores, sino el conjunto de la sociedad, porque la crisis del seguro social va a impactar gravemente en la economía nacional, como ha impactado en aquellos países donde no se ha querido afrontar el tema con la determinación y el coraje correspondiente. Nosotros, como ya dije, apostábamos a ese proceso de diálogo donde cada parte adujera todos sus puntos de vista, los sustentara con data dura. Cuando se habló del informe de la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores asume el rol de hacer un estudio de la realidad de la Caja del Seguro Social en cuanto al programa de invalidez, vejez y muerte, y el dictamen lo da en agosto del 2022, y supuestamente la mesa de diálogo se iba a reactivar en el año luego del estudio que presentara la OIT, es decir, en el año 2022. Por alguna razón estamos pensando que mirar a otro lado va a esfumar un problema evidente que implica que en el año 2024 ya no tengamos recursos para afrontar las obligaciones actuales, y eso, como una bola de nieve, va a seguir creciendo, porque no son los 1.000 y tantos millones que hay que poner en el 24, sino que un par de años más serían 3.000 millones. Yo saludo, en nombre del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que haya algunas fórmulas que se utilicen para mitigar ese déficit, como el tema que está planteado al momento de concluir el acuerdo con Minera Panamá. Sin embargo, si usted hace una suma de todas esas cifras, no va a resolver de forma estable y sostenible la grave crisis del programa de invalidez, vejez y muerte. Estamos de acuerdo en el tema del cumplimiento de la ley. Estamos de acuerdo en que se fortalezca la institución desde su gobernanza para que aplique toda la normativa correspondiente, respetando
los usos del Estado de Derecho. Estamos de acuerdo con analizar esa situación y poner la estructura de la Caja del Seguro Social en la dimensión del siglo XXI, no seguir en esa nebulosa del pasado. Otro elemento fundamental que habría que tomar en cuenta es que el informe actuarial de la propia Caja del Seguro Social señala algunos detalles sobre la unificación de los sistemas. No lo dice el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ese elemento técnico tenemos que analizarlo sin ningún condicionamiento ideológico, político o alguna consideración emocional, como ya he dicho. Si hacemos un análisis global de la realidad de las pensiones, hay un dato que no se lo inventa CONEP. Por ejemplo, fíjense las edades de jubilaciones en el vecindario geográfico nuestro. 65 años para ambos en Costa Rica, en México y en Perú. Creo que en Uruguay son 60 años para ambos. Y miren que decimos con claridad que las medidas paramétricas puras y duras no son la solución, porque la llamada solidaridad intergeneracional, que es el fundamento de los que consideran que debe haber un sistema puro y duro de reparto, se basa en una variable lógica que es la disminución de la demografía, la disminución de la fecundidad, y que se ha ido acortando la cantidad de personas que cotizan en beneficio de un jubilado. España, un país gobernado por el Partido Socialista y por el Partido Podemos, acaba de hacer una reforma al sistema de seguridad social. Cuba, para los hombres, tiene una edad de jubilación de 65 años. Para las mujeres de 60 años. Es decir, en este debate, si nosotros nos aprisionamos en consideraciones ideológicas, vamos a equivocarnos. Y por eso CONEP dice, vamos a estudiar con profundidad todos los planteamientos y vamos a buscar una solución eficiente, y puede ser que no sea la que hemos planteado ninguna de las dos partes, ni los trabajadores organizados ni CONEP. Pero esa solución debe partir de la base de elementos básicos que informan el debate, no de posturas inflexibles, no de ocurrencias, sino de la lógica que nos debe llevar a una conclusión en beneficio del país. Al final, debo señalar lo siguiente. Nosotros vamos a defender nuestra postura, pero con ánimo de entendimiento, es decir, con la mente abierta y con el objetivo de analizar cualquier planteamiento que se haga. En segundo lugar, también vamos a hacer el ejercicio de presentar a través de una iniciativa ciudadana nuestros puntos de vista, sin que sea una limitante para el proceso de discusión de cualquier ley, porque nosotros respetamos la institucionalidad. La Asamblea tiene un rol que jugar en base al Estado de Derecho, y ese rol tiene que ser respetado por todos los ciudadanos, y los diputados tendrán que actuar dentro de los contornos de la ley. Debo señalar también que nosotros teníamos la esperanza de que la mesa de diálogo, esa que quedó en una pausa o en estado de animación suspendida, nosotros esperábamos que ese proceso se reactivara, y todavía tenemos la esperanza de que se reactive. Y esa esperanza tiene que ver con el hecho de que tenemos que evitar como panameños
que la deriva de la situación del programa de invalidez, vejez y muerte afecte el futuro de los jóvenes. Jóvenes que deben tener y tendrán de parte de CONEP una representación, porque cualquier fórmula que elimine o que menoscabe las posibilidades del futuro de esos jóvenes, nosotros no las podríamos aceptar. Al final, presidente, compañeros de CONATO, el CONEP siempre tendrá ese ánimo de entendimiento, ese interés, porque los acuerdos a los cuales arribemos, si son posibles, tengan un espíritu patriótico y no un espíritu de capilla. Y ese será el ánimo con el cual vamos a concurrir a cualquier reunión que se nos cite. Muchas gracias. Gracias, licenciado Rubén Castillo. Quiero reiterar el propósito de la conversación. No es para debatir profundamente, creo que ha sido una participación muy docente y usted una participación de posiciones. Pero es para producir un diálogo. Y en ese sentido no sé si alguno de los ambos sectores quisieran participar o ya cerramos con la vocería de las dos expresiones, tanto el licenciado Daniel Pinzón como la del licenciado Rubén Castillo. Nosotros sí nos agradaría mucho, en el ánimo de la institucionalidad que usted acaba de señalar, licenciado Rubén Castillo, y de la independencia de este órgano del Estado, que propiciáramos, si es a bien, un llamado que no significará intervención para nada, sino instar al Gobierno Nacional para que realmente iniciase el proceso de conversación y debate, así como usted lo ha señalado, aquí en la Asamblea Nacional, dado que hay un proyecto de ley. Particularmente me parece muy interesante su propuesta. A veces nosotros tenemos propuestas que son, llámese entre comillas, principiales o indefinibles, y usted planteó algo que en la vida común sucede mucho, que podemos encontrar otros caminos que representen y que consoliden algún grado de consenso. O sea, ni una posición ni la otra en un grado de consenso en la viabilidad, porque de salida, a mi apreciación, cuando las medidas paramétricas no se abordan, de salidas es una situación difícil donde tienen que abrir la mentalidad muy especialmente a buscar esa compensación que debe generar tanto el Estado como deben generar otras cosas que ustedes han señalado como la fibra óptica. Mire, nosotros intentamos analizar lo de la fibra óptica y eso es como una película de Netflix. En realidad no sé si es porque hay intereses especiales, no sé, en realidad no lo sé. Yo creo que eso sería una oportunidad para tratar de visibilizar, de velar y visibilizar. Así que si no hubiese una participación, a menos que usted quiere expresar algo, licenciada Nelva Reyes, y del lado de la empresa privada, si alguien quisiera hacerlo, también sería sin ánimo de entrar a una controversia y nada que se parezca. Lo que estamos tratando, y creo que he escuchado bien ambas partes y la Asamblea tiene ese propósito, es que podamos reactivar un diálogo y utilizar la institucionalidad e independencia de este órgano del Estado, habiendo un proyecto como el 748 en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, para que el mismo se convoque ampliamente con la participación de otros sectores, pero fundamentalmente con la participación de las autoridades correspondientes. Tiene la palabra la licenciada Nelva Reyes. Sí, buenos días, señor presidente, doctor Crispiano Adames,
el presidente de la Comisión de Salud, acá el licenciado Rubén Castillo, presidente del CONEP y toda la comitiva que lo acompaña, acá el compañero Aniano Pinzón, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, y todos los que lo acompañamos, señores periodistas. Quería señalar 3 cosas fundamentalmente en relación a lo que nosotros hemos venido planteando fundamentalmente en el marco de la situación de la Caja del Seguro Social. No podemos desconocer que Panamá es uno de los países más desiguales en América Latina y el 6º lugar ocupa a nivel mundial. Esas desigualdades parten de que hay más de 700.000 personas que viven de una economía informal, que no tienen realmente las prestaciones que debe tener o las condiciones de un trabajo decente que señala la Organización Internacional del Trabajo. Esas condiciones tan limitadas, hasta cierto sentido paupérrimas que viven esta familia, son situaciones que nos llevan también al no poder contar con la seguridad social, al no contar con un trabajo, con un salario justo y digno. Desde luego que eso agrava la situación del país. En el marco de ello, la CGTP, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, presentó el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para que sea una iniciativa legislativa donde haya una participación en cada una de las distintas empresas del 30% mínimo de las mujeres, con el objetivo de garantizar trabajo con salario justo y digno a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Es allí uno de los puntos en los cuales la Caja del Seguro Social, además de la evasión que se hace del pago de la misma, de la cuota obrero-patronal, además de eso, de toda la parte administrativa, que ahí coincido con el licenciado Castillo, de la necesidad de que haya una administración realmente transparente. Nosotros sí planteamos que se vaya o que se vuelva al sistema solidario, como lo han hecho otros países que hicieron la parte de las cuentas individuales y luego han vuelto a ese sistema solidario. Y le llamamos al pueblo panameño, y yo le digo que la disposición que tenemos desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados es garantizar a la población, y no es una cuestión de una ilusión, no es una cuestión de unos sueños, sino de una realidad. La población hoy en la Caja del Seguro Social era como aquella meta que teníamos de la soberanía total en la zona del Canal. Para mí es la columna vertebral que tiene el país a través de la Caja del Seguro Social. Es nuestra institución, es el sitio donde los panameños y panameñas podemos ir a atendernos, pero garantizarle la salud, como lo dice la Constitución. Hay que garantizar, el Estado tiene la obligación de garantizarle la salud a todos los panameños y los que habitan en este país. Entonces, si partimos de que hay medidas, nosotros hemos señalado alrededor de 17 medidas que se deben de tomar para que pueda darse, pueda volverse al sistema solidario y ya hayan los recursos para que esto se garantice a niveles de la salud, a nivel de las prestaciones, de las pensiones que se deben de garantizar. Entonces sí creemos y consideramos que es necesario, es necesario lograr consenso. Yo sí creo que habría que lograr consensos para poder llegar a puntos en los cuales puedan llevarnos hacia garantizarle la seguridad social al pueblo panameño. No podemos echar, además de toda la situación económica existente, que los trabajadores y trabajadoras
no tengan dónde ser atendidos. Entonces, estamos para buscar la forma donde mantenemos, y ahí sí es cierto lo que decía el compañero Aniano hace un momento, hay que mantener el sistema solidario. La ley 51 del 2005 comenzó a hacer lo de los pilares y hoy eso se ha profundizado. O sea, no ha servido, ha sido un fracaso la ley 51. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer 3 pilares más donde realmente la situación de la población panameña quedaría totalmente desprovista? Muchas gracias. Gracias, licenciada Nelva Reyes. No sé si tiene la palabra la licenciada Michelle de Maduro. Gracias, muy buenos días a todos. Realmente quisiera aprovechar este momento para hacer más que todo es una invitación, reiterando las palabras porque de nuestro presidente Rubén Castillo, porque no podemos trabajarlo de una manera polarizada y no es la primera vez que hago este tipo de presentaciones, porque debemos poder analizar de manera técnica. Esta es la parte de la sostenibilidad del sistema de IBM específicamente, es un tema técnico y debe ser sustentado de esa misma manera. Creo que es importante reconocer las necesidades de toda la población y no son diferentes las necesidades de los empleadores, de los trabajadores, porque al final todos, aun a quienes representamos al sector empleador, somos trabajadores de este país y para el tema del sistema y de las prestaciones que debe ofrecer la Caja del Seguro Social es igual para todos, no es un trato diferenciado en ese sentido. El sistema de pilares intenta casualmente incorporar a aquellos que no tienen esa oportunidad de haber aportado en su vida laboral y aquellos que no tienen quizás una remuneración justa, pero tiene que ser de acuerdo a lo que se contribuye al sistema y que entonces el Estado entre como ese ente que va a dar ese balance en las pensiones. Pero esto tiene que ser en un esquema de una mente abierta y poder escucharnos en realidad. No nos podemos escuchar cuando nos atrincheramos en nuestras ideas y por eso es que he dicho que yo creo que puede ser una combinación de lo que se plantea. Ninguno tiene el don de la verdad y se han presentado, se han hecho las corridas para ver por qué un sistema u otro pudiese dar esa respuesta. Si es un tema, ¿cómo vamos a poder realmente llevar adelante este sistema de IBM si no podemos ni siquiera sentarnos a analizar cuáles son las razones de sustento? Ya yo creo que en un diálogo debemos poder interactuar de manera tan libre que encontremos ese punto de balance. Más allá del programa de IBM, también tenemos que ver el tema de la institución. La institución requiere una reforma de todos sus procesos para hacerlos mucho más ágiles y para traerlos al día de hoy. El tema de los sistemas informáticos se ha quedado a un lado y no me dejarán mentir los que nos acompañan de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que hemos insistido plenamente en que esos sistemas se lleven al día de hoy, porque esos sistemas informáticos también van a garantizar o van a por lo menos impulsar que se pueda dar la atención médica, las citas, las operaciones, aún el mismo historial médico de cada uno de aquellos que contribuimos a la Caja del Seguro Social. Entonces yo creo que aquí el tema, si bien hay un énfasis en aquellos temas críticos, sin duda IBM, pero sí hay un tema de la institución que debemos tener esa apertura para poderla modificar. Yo realmente felicito la iniciativa presentada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Yo creo que es una buena iniciativa y por eso también el CONEP hará su aporte por su parte, pero la idea al final
y yo creo que el ámbito de la Asamblea Nacional puede dar ese espacio para que se puedan, que lo he visto en otras iniciativas legislativas, cómo podemos incorporar lo mejor de todas las iniciativas para llevar adelante esa legislación que realmente impulse el crecimiento del país. Yo creo que viéndolo de una manera más participativa, podemos lograr esos resultados tal y como lo ha enunciado el presidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias, licenciada Aida Michelle de Maduro. Le vamos a dar la palabra al honorable diputado Daniel Ramos, presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, para que intervenga y haga su propuesta. ¿Tiene cuestión de orden? Sí, permítanos nada más que el diputado pueda hacer un planteamiento. Pero sé que hay compromisos también adicionales que tienen ambos. Y recuérdense que esta es una reunión exploratoria buscando propiciar los elementos para sentarnos y dialogar si existen las condiciones subjetivas y objetivas que en verdad existen. Daniel. Sí, gracias, presidente. Realmente la intención de la Asamblea es atender el mandato constitucional que tiene y que va en la dirección pues de verificar, asumir y aceptar las propuestas que se den y darles el trámite correspondiente. En función de eso, nosotros, habiendo tenido una propuesta que presentó CONATO, lo que nos toca como responsabilidad es lo que se ha hecho, el prohijamiento, y más que se trata de un tema muy sensible, muy complejo, importante y necesario ver. Normalmente lo que aplica cuando se da un tema de un proyecto es que nosotros como comisión, como asamblea, solicita a las partes que emitan conceptos o que opinen sobre la iniciativa X. En este caso se está haciendo eso, pero de una forma especial y con atención que corresponde al tema, uno de los más importantes. Lo que viene luego de esto es que, además de lo que el mismo reglamento establece en cuanto a las notas de invitación, de llamado y de solicitud de criterios, lo que se va a hacer es que vamos a producir un documento dándole un carácter mucho más especial en el que las partes estamos instando, solicitando la participación del gobierno, que es necesario que lo haga, para que nosotros tengamos en un tiempo no más de 2 semanas una respuesta que nos permita iniciar un proceso de discusión con todos presentes y que acá conocemos como primer debate, porque es el siguiente paso, teniendo entonces la disposición de que, entendiendo lo importante y necesario del problema, de atender y buscar solución, que las partes puedan producir ese camino hacia la solución, y la Asamblea, como corresponde, conducir, llevar el debate y permitir que podamos nosotros prontamente tener un resultado para el bien del país. Gracias, presidente. Sí, yo sé que tenemos ganas de conversar bastante, pero nosotros queríamos auscultar exactamente a título de médico, auscultar ese ruido, auscultar esa situación. Hemos reconocido el interés de ambos, ustedes lo han planteado, ha habido interacción entre ambas organizaciones. Vamos a plantear un documento instando a las autoridades, y no es que tengamos que pedirle permiso, porque esto es una entidad, esto es un órgano legislativo que le corresponde legislar, pero tenemos la necesidad de plantear que estemos aquí, hagámoslo en conjunto, nosotros como órgano legislativo y ustedes. Es una propuesta simplemente
la vamos a hacer circular sus oficinas y vamos a darle el tiempo perentorio para que las autoridades respondan. Si no es así, va a iniciar el primer debate correspondiente a un proyecto de ley presentado. Si lo hubiese presentado el CONEP, también exactamente lo hiciéramos de esa forma y esperamos ahí entonces nutrirnos de la información de ambos lados, reconocer esfuerzos nacionales e internacionales y aprender más e intentar a través de la vía de un consenso tomar una decisión al respecto y que todos los sectores que se sienten aludidos, que quieran participar, aunque no estén aludidos y quisieran participar, pues ese va a ser ¿cómo te digo?, el parámetro principal. No sé si no hay alguna otra situación en eso, ya le acabamos de dar el mandato al secretario general para que genere un documento amplio sin ningún tipo de posición ni ideológica ni nada que se parezca, simplemente instando a eso y verificaremos el tiempo que acabamos de decir y le notificaremos cuando ya lo firmemos, se lo hacemos llegar al gobierno, el día que va a iniciar el primer debate al proyecto de ley 748 con la característica siguiente: amplia participación, no limitante de nada, en búsqueda de un concepto bajo los parámetros que definamos respetuosa y comprensiblemente ambos. Así que yo le agradezco esta iniciativa porque era necesaria, lo hemos visto como lo señaló el licenciado Rubén, como lo han señalado ustedes, como lo señaló la licenciada Aida Michelle de Maduro, que ya lo hemos hecho con otros proyectos, ya lo hemos hecho y esa es una metodología que si estuviéramos en todos los proyectos de ley, yo creo que alcanzáramos consenso si está rivalizando o estableciendo conflictos previos. Así que le damos las gracias a ambos sectores y nosotros haremos el documento, Kivian lo hará circular el día de hoy para mañana, se lo llevaremos al gobierno central y esperaremos el tiempo y avisaremos. De todas formas hay un pequeño brindicito ahí para los compañeros. ¿Le parece? Gracias. Al final de esta transmisión llegamos a su final. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a través de nuestra pantalla, también a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Por supuesto, también a los presentes miembros del CONATO y del CONAPE. Seguimos entonces con nuestra programación regular aquí en ANTV.